Listo. Está la grabación disponible. Vamos a continuar con el estudio del procedimiento ordinario, ¿cierto? Habiendo dejado atrás la fase de discusión, ahora vamos a pasar por la fase de conciliación y luego ya nos vamos a la prueba, ¿ya? Al periodo de prueba, que es el más importante, creo yo, en el ámbito de el ejercicio profesional, porque no eres lo que escribes ni lo que afirmas, sino lo que pruebas. Y esa es una máxima que aplica en todas las materias del derecho. Poco se repara en el ámbito del derecho probatorio, muy poco. No hay ramos en pregrado de derecho probatorio, como en otras facultades de otros países donde me ha tocado participar. Incluso yo hago clase de derecho probatorio, pero no en Chile. Ese es el nivel. Y técnicamente el derecho probatorio se ocupa justamente de todo lo que dice relación con la acreditación de los hechos en juicio. ¿Y qué cosa más relevante? Porque a través de ello es que los tribunales pueden resolver las contiendas entre partes. Pero esa es una discusión que no vamos a profundizar en este momento. Vamos a abordar entonces esta temática del periodo de conciliación. Fíjense que esto está orientado a los temas que yo voy tratando, como se preguntan en las cédulas o en las pruebas escritas, o sea, periodo de conciliación, desarrolle, ¿cierto? Entonces, el periodo de conciliación es una forma de poner término, ya sea total o parcial, al juicio, total o parcialmente, mediante el acuerdo de voluntades de las partes provocado en este caso por el juez, que es el que llama a conciliación, ¿cierto? Y las que propone, el juez es el que propone las bases de arreglo, respecto del juicio. Esto está regulado desde el artículo 262 al artículo 268 del Código de Procedimiento Civil. En el libro segundo, que es donde está el procedimiento ordinario, en el título segundo. Y no tenemos que confundir esta materia con la conciliación con la transacción, ¿cierto? Fíjense que la transacción sí se puede estimar similar en cuanto a que una de las finalidades de la transacción es poner término a un juicio, ¿cierto? Existente. Claramente estamos frente a una naturaleza totalmente diferente. La transacción es extrajudicial, ¿cierto? Y con la transacción uno busca no solamente poner término a un juicio actual, sino que precaver uno eventual, evitarlo. ¿Se fija? Y eso después nos puede permitir o poner una excepción justamente perentoria de transacción. Pero la conciliación es un método autocompositivo de la resolución de este conflicto, que procede por regla general en todo el ámbito civil, ¿cierto? Con excepción de las materias que están tratadas en el artículo 262, que obviamente es súper preguntable. Imagínense, yo hace mucho tiempo que no tomo exámenes orales en los que pueda hacer la segunda pregunta, ¿ya? Y se lo digo porque quizás ustedes pueden prepararse para responderla. Salvo los casos de personas que están muy bien y cada vez terminan sacándose hasta un 7, no puedo hacer la segunda pregunta. Entonces yo le pregunto, hábleme de la conciliación, ¿cuál es su concepto? ¿Dónde está regulado? ¿Ya? Y cuando viene la profundización en la respuesta, yo le hago la segunda pregunta. Cuénteme, ¿en qué materia está excluida la conciliación donde no resulta procedente? Esa segunda pregunta nunca la contestan. De verdad que desde ese punto de vista es un tema de que demuestra que el estudio siempre es superficial. ¿Se fijan? Como estructural y falta agregarle esos antecedentes que son tan importantes. ¿Ya? La conciliación no procede, ¿cierto? ¿Cuándo? En aquellos juicios civiles eh, em, en los que el Código Civil señala que no procede la transacción. Allí donde no se puede transigir, como en el derecho de familia, ¿ya? O cuando hay un interés social que uno no puede disponer, no puede transar, negociar. Tampoco procede la conciliación en los casos del artículo 313, cuando el demandado acepta llanamente la demanda contraria o no contradice sustancialmente, ¿cierto? El escrito de la demanda. Y de ese punto de vista no tenemos en qué conciliar. Y por eso que luego de evacuado el trámite de la dúplica se cita las partes y sentencia derechamente. Pero en el artículo 262 se mencionan, voy a avanzar en la... Ahí está.
Ahí está la PPT, ¿cierto? Que esto también ayuda para graficar las ideas que uno está explicitando verbalmente. No procede en el procedimiento ordinario, ¿cierto? La ley habla de juicio ordinario. Siempre habla de juicio, no de procedimiento. Son cosas totalmente diferentes, ¿cierto? El procedimiento ejecutivo, que es un procedimiento que está orientado al cobro de una deuda indubitada, que consta en un título ejecutivo y respecto a la cual no hay duda. Ahí ya no podemos conciliar, porque ahí se está cobrando una deuda que tiene una certeza de existencia. Lo mismo en el procedimiento especial del derecho legal de retención, ¿cierto? Al cual tienen derecho ciertos acreedores, ¿cierto? De poder retener ciertos bienes hasta el pago de los adeudados. Ni tampoco en la citación de evicción, que nosotros estudiamos a propósito de la intervención forzada de parte. Ni tampoco se puede conciliar en el caso de los juicios de Hacienda. Los juicios de Hacienda que también conocemos a propósito de la temática de la competencia, eh, competencia absoluta, materia, factor materia, a propósito de los juicios que se siguen por o en contra el fisco. Ya ahí, digámoslo, dependiendo qué tipo de juicio es, vamos a tener algunas etapas previas, ¿cierto? Pero con el fisco derechamente no podemos conciliar. Procesalmente, ¿cómo ocurre esto, jóvenes? Ya se ha evacuado el trámite de la dúplica, ¿cierto? Terminó la fase de discusión. Luego el juez debe llamar, ¿cierto? A las partes a que vengan a una audiencia de conciliación. Y para mí es obligado recordarles algo que ya hemos visto. Este llamado, obviamente se hace por medio de una resolución. Recuerden que los jueces dictan resoluciones, y en este caso se dicta una resolución por el juez que cita a las partes a una audiencia de conciliación. Entonces, a pesar de que el procedimiento ordinario es esencialmente escrito, aquí tenemos un ejemplo de cuando se realiza una audiencia que tiene una finalidad cierta. Yo les voy a compartir una resolución para que ustedes la vean. En la que, y están en los apuntes, está todo disponible para ustedes en el apunte. Aparece una resolución en la que se señala que atendido el mérito de autos, vengan las partes a una audiencia de conciliación, la que se realizará, fíjense, al quinto día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución a las 8:30 horas. Y si cae en día sábado, el día siguiente hábil, que va a ser el lunes. Aunque lo dice expresamente la resolución, nosotros sabemos que esta resolución se notifica por cédula, conforme al artículo 48 del CPC, que establece como forma especial de notificación, de tal manera, este tipo de audiencia. Y algunas novedades, fíjense que acá en tiempo pandemia, ¿cierto? Se hace presente que la audiencia de estilo se llevará a efecto por videoconferencia, y están todos los deberes de estar ahí, de acompañar un correo electrónico para que usted pueda conectarse, para que le envíen el enlace Zoom, como lo están haciendo ustedes, ¿ya? De ese punto de vista, para mí es súper importante hacer clases también por esta vía Zoom, porque es una de las maneras que se están realizando audiencias desde hace mucho tiempo ya, de manera que ustedes también se tienen que acostumbrarse a actuar de esta manera. Fíjense, el Código de Procedimiento Civil regula esto, ¿cierto? El Código de Procedimiento Civil, que ustedes siempre tienen que mantener actualizado revisando la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Es la única forma de estar seguros de que no te cambiaron la ley, porque ahora ha habido mucho cambio. El Poder Legislativo, ¿cierto?, realiza reformas sin mucho rigor sistemático. ¿Me entienden? O sea, vas normas de diferentes partes, no hace reformas sistemáticas, sino que de ciertos artículos, y a veces esos se quedan ahí perdidos para muchos que no estudian continuamente. Entonces el tribunal citará a una audiencia para un día, atentos, no anterior al quinto, ni posterior al 15º,
O sea, no puede llamarte al cuarto día de audiencia, sino que tiene que ser después de 5 días de notificada la resolución que cita a esta audiencia de conciliación y no después de 15 días después de notificada. Ahí está, entre el día quinto al 15º como máximo, ¿cierto? Bien, este llamado a conciliación, ¿cierto? No obsta a que el juez pueda llamar a conciliación en cualquier etapa del procedimiento una vez que ya se entienda notificada la demanda. ¿Ah? Eso es importante también que lo tengan eh, presente, ¿cierto? En su memoria. Se puede ordenar que las partes comparezcan personalmente, ¿cierto? Personalmente como personas, no representadas por su abogado, a eso me refiero, ¿cierto? Y se puede autorizar también que lo hagan por medio de sus representantes legales. ¿Por qué citaríamos a la persona propiamente tal? Para convencerla a llegar a un acuerdo, porque a veces los abogados, ¿cierto? Tienen otra postura, ¿cierto? Y ahí tenemos que siempre estar de acuerdo entre cliente y abogado. ¿M? Fíjese por eso que yo siempre les digo que cuando usted tenga un problema jurídico como abogado o abogado, no lo tramite usted misma. No podemos defendernos en causas propias. Tenemos que buscar a otra persona. Eso hay que tener mucha claridad, porque lo pasional a veces a uno lo traiciona. Entonces, como uno está en una causa personal, a veces uno puede perder la posibilidad de ejercer todas sus facultades intelectuales por la pasión. ¿Se fijan? Aquí lleva el momento, los sentimientos, las emociones, ¿cierto? Por eso nunca tomen una decisión cuando están así enojados, ¿ya? Eh, em, Hay un proverbio por ahí que alguna vez leí que se me vino a la mente a propósito de esto, que es un consejo profesional que les quiero dar, que cuando uno quiere ver, ¿cierto?, con claridad las cosas, como cuando uno quiere ver el reflejo de su cara, de su rostro en el agua, evidentemente jamás podrás ver, llegar al ejercicio, pero no se me van a quemar, por favor. El profe me dijo que mire una olla con agua hirviendo, sí, pero el ejercicio y lo que yo quiero manifestarles es esto. Esto les va a servir para toda la vida. Y más que quizás este sea el último curso que les haga, entonces me voy a poner quizás más filosófico. Ninguna decisión se puede tomar en caliente así enojado. Es imposible ver con claridad nuestro rostro en el agua cuando está hirviendo, pero cuando ya está fría y está calma, ustedes si ven, van a poder ver su reflejo, ¿sí? Se proyectan en el agua. ¿Se fijan? Por favor, chicos, no piensen que esto es literal y vayan a hacer hervir una olla con agua y se van a quemar la carita. Eso es súper importante. Hay que esperar que el agua deje de hervir, que pase la rabia, que pase el enojo, la frustración, y cuando esté calma el agua, usted va a poder ver con claridad las ideas. Eso aplica para la vida y aplica para procesar. ¿Les quedó claro? No lo olviden. Ya, sigamos. Es importante que se tenga en consideración eso. Cuando se van las partes, a mí me tocó ver en algún ejercicio de conciliación en mis inicios, que la gente se enojaba, lo que pasa en los tribunales de familia. Se ven expareja y hoy no se imagina cómo surgen los sentimientos más oscuros de las personas. Posible. ¿Ah? Entonces, yo cuando trabajaba en familia, yo le decía a mi cliente, mire, usted ahí no diga nada. No, es que tengo rabia. Sí, pero por eso me contrató a mí. Yo voy a defenderle y déjeme hacer esto. ¿Se fijan? Ese es un temazo. Y esto es muy importante en la conciliación, porque en la conciliación la gente, quizás estamos discutiendo una cuestión de dinero, como la pensión de alimentos, por ejemplo, ¿qué monto? Pero la gente, el ciudadano, la persona, la parte, además del tema de dinero, está viendo todo lo que pasó en la relación familiar, entonces le cuesta tomar una decisión correcta. En cambio, ustedes, como son sus abogadas o abogados, tienen la mente fría para decidir más allá de todo lo malo y decirle, ¿sabes qué? A pesar de que este tipo se portó súper mal, mira, estas son las opciones que tenemos.
fríamente hablando. Y ahí está justamente las ventajas del ejercicio de la carrera, que usted puede asesorar a alguien que no está en condiciones de tomar una buena decisión. Ya, ¿ve? ¿Ve que todos los días se aprende algo? Bien. ¿Qué puede pasar? Tenemos que notificar por cédula a las personas y obviamente el plazo se va a contar desde la última notificación. Y ahí tenemos los 5 días, hasta 15 días puede decir el juez. Habitualmente el juez cita dentro del quinto día, ¿ya? Esa es como una regla, no escrita, pero lo hace así, ¿ya? Está dentro del plazo legal. Primera opción que puede ocurrir por acá, aquí está. Qué bonito, miren. Concurren ambas partes llamadas, o las que sean si son más de dos, pero no hay conciliación de ninguna especie, ¿cierto? Entonces concurren ambas partes, el juez las llama a conciliar, le fija unas bases de arreglo, mire, podríamos hacer esto aquí y allá, usted podría ceder en esto, usted podría ceder en esto otro, obrando el juez como, atentos, un amigable componedor. En el arbitraje se ve esto, ¿cierto? Están los árbitros de derecho, ¿cierto? Y están los árbitros arbitradores o amigables componedores, ¿cierto? Que pueden resolver con sus buenas artes, ¿cierto? El asunto. Y obviamente las opiniones que el juez emita, porque el juez está dando una opinión de lo que puede pasar con el juicio, no lo inhabilita para seguir conociendo el asunto. Esto está en el artículo 263, ¿ya? El juez de oficio también puede ordenar agregar aquellos antecedentes y medios probatorios que estime pertinentes, también para que se tengan en consideración. Propuestas las bases de arreglo, si los interesados lo piden, la audiencia se podría suspender un ratito, ¿ah? Hasta por media hora se dice. Y esto ha pasado, yo lo he vivido, ¿ah? No en este ámbito civil como parte, sino como juez, pero como parte me tocó verlo muchas veces en la oral. Vamos a suspender un ratito la audiencia para determinar si es que acá llegamos a un acuerdo en materia laboral. Yo iba por el trabajador, mira, ¿sabes qué? Lo que podríamos obtener en el juicio son 7 millones, ¿ya? Pero peleándolo hasta el final, y con etapas de recurso y hasta la Corte Suprema quizás. Y el juez le dijo al empleador que de los 7 a lo menos pague 5, ¿ya? Y yo le dije que esos 5 que tendría que dar una seguridad de pago y quizás pagar el 60% a lo menos ahora, hoy, y lo otro en no más de 30 días. Entonces son 5 millones hoy o 7 a final del juicio. Mira, la verdad es que yo entiendo que tú quieres todo ese dinero, es lo que te deben. Pero fíjate que aquí podemos estar 1 año, 2 años, esperando un pesito de esos. En cambio, ahora podríamos cerrar con 5. Y por el otro lado, debe haber estado el abogado del empleador, oye, mira, acá nos van a condenar seguro, entonces, mira, entre 7 y 5 paguemos 5, ¿cierto? Tenemos caja para hacerlo. Y como están suspendidas esta audiencia, cada parte lo reflexiona y después volvemos. Y ahí se indaga por el juez si estamos de acuerdo o no. ¿Mm? Cerramos con 5, pero a lo menos el 60% de esos 5 millones, que son como 3 millones y algo, tienen que ser pagados ya. ¿Mm? Y lo otro a 30 días. Ya, listo, sí, pum. Y se ha logrado conciliación. En ese caso, sobre el total, porque puede ser también parcial. Fíjense que inclusive en nuestra legislación procesal civil se permite postergar esta audiencia hasta por 3 días. ¿Mm? Las partes pueden pactar un plazo mayor, claro que sí, ¿cierto? Se tiene que dejar constancia en el expediente de ello, en la carpeta digital. Y obviamente a la segunda audiencia van a concurrir sin notificación, pues si ya todos saben, fueron, entre comillas, notificados personalmente. De todo lo obrado en esta audiencia se levanta un acta, ¿ah? En que se consignan las especificaciones del arreglo, tiene que estar suscrita por el juez, por las partes y el secretario como ministro fe, y si que se logra el acuerdo, se va a estimar como una sentencia ejecutoriada. Acuérdense, 174, que es una pregunta segura que voy a hacer. De esta forma, si es total, la conciliación termina el juicio. ¿Se fijan? Y esa conciliación, los términos pactados, equivalen a una sentencia ejecutoriada para exigir su cumplimiento. Entonces, es muy potente lo que se puede lograr con este acuerdo. ¿Ya? Eso. ¿Mm? En caso que se llegue a un acuerdo, porque si no se llega a acuerdo, se va a certificar, no se llegó a acuerdo, hay que seguir con la causa entonces, nada que hacer, ¿ya? Entonces ahí tenemos las opciones, pero esto depende si concurriendo ambas hay o no acuerdo. Si hay acuerdo, se levanta acta y eso vale como sentencia ejecutoria para todos los efectos legales. ¿Mm? Lo otro que puede ocurrir es que llegando a ambas partes, ¿cierto?
se logra una conciliación parcial, que puede ser, mira, está bien, esta casa es del demandante, así que yo estoy de acuerdo en que devolverla. Listo, ya se vuelve la casa, no hay ningún problema. Pero yo no le debo nada de indemnización. Entonces, se va a levantar acta sobre el acuerdo que dice que las partes, ¿cierto? En lo relativo a la restitución del inmueble, llegaron al acuerdo de que se va a devolver dentro de tal plazo, un mes. Perfecto. Y taca, 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 se redacta ese acuerdo y eso vale como sentencia ejecutoria para todos los efectos legales. Pero el juicio va a seguir pendiente en la otra parte porque fue una conciliación parcial. Va a quedar pendiente en aquello que dice que en relación con la indemnización por el uso de la casa, ¿cierto? Por la no devolución oportuna, dependiendo del asunto. Y ahí se sigue en ese punto tramitando la causa. ¿Vale? Así es como funciona esto. Y lo más común, esto es vida real, lo más común es que no llegue una de las partes. Habitualmente no llega el demandado y eso produce un efecto que se entiende frustrada la conciliación, por razones obvias, porque si no llegó una de las partes, es imposible llegar a un acuerdo, porque no lo podemos escuchar. Y también de eso se levanta acta por el secretario que dice, oye, no vino Naiden o vino solamente una persona. Ok, ok. Con la ley 20.886, este trámite solamente tuvo como modificación el hecho de que todo esto queda constancia ahora en actas digitales, más no materiales, ¿ya? Y durante el periodo pandemia se permitió la comparecencia digital. Yo soy un defensor de las nuevas tecnologías en el proceso chileno, proceso civil, penal, en todos los procesos. Y desde ese punto de vista, yo soy de la idea de que se mantengan estas audiencias remotas y el uso de nuevas tecnologías debidamente reguladas, obviamente, sí. ¿Ah? Como las clases, también yo creo que la vía online, si tú lo tomas con el debido peso, funciona súper bien. ¿Ya? Y, y creo que la forma en que nos comunicamos como seres humanos ya cambió. O sea, la comunicación digital es parte de nuestras vidas. Y desde ese punto de vista no podemos llegar hasta el sistema de justicia y decir, no, aquí no, tiene que venir presencial. Y se los digo no por capricho, sino que imagínate, ustedes imagínense, Israel es de Valparaíso, entonces le toca una audiencia en Temuco, lo vamos a hacer viajar pudiendo él conectarse de Valparaíso. Yo no sé si en Valparaíso tendrán buena internet, no lo sé, en la ciudad de Puerto, pero deben tener internet, ¿cierto? Eh, Teniendo internet para conectarse, claramente podría ser la diligencia. Israel me dice que sí, tenemos. Es una broma, Israel, obviamente. Pero ese tipo de bromas hacen los santiaguinos con los sureños como nosotros. Dicen, ¿y en Temuco tienen internet? Cuando nos tocaba de repente ir a participar en concursos en Santiago, nos hacían ese bullying, ¿cierto? Los santiaguinos nos decían, oye, ¿y hay una universidad católica en Temuco? No tenía idea, ¿no? Es que los santiaguinos actúan con alguna, no sé, no sé, para el sur como que piensan que todo es campo y vaca, y no es así. Hay una universidad católica, sí, y hay dentro de ella una facultad de Derecho, ¿cierto? Una facultad de Derecho que tiene algo muy importante de lo que sentirse orgulloso, orgulloso de la universidad, y que es la razón por la que yo hago clases en la Católica de Temuco, ¿ah? Porque he tenido la posibilidad de hacer clases en diferentes facultades, incluso hice en algunas otras, pero me quedé en la Católica porque hay un dato que a mí me estremece, y es que es lo único que es número uno, porque obviamente la Facultad de Derecho de Santiago está en otro nivel, pues, oye, ¿cachai? Pero la Católica de Temuco tiene un gran número, y es que es la universidad que recibe al mayor número a nivel nacional de estudiantes en riesgo social, ¿ah? Y que vienen de los estratos económicos más bajos de la sociedad, en el ámbito económico. Entonces yo digo, oye, el gran desafío de la universidad, ¿cierto?, es permitirle a personas que no tienen quizás los medios para pagarse una carrera universitaria que lo logren. Y eso para mí es una tremenda motivación. Y aquí me tienen más de 10 años haciendo clases en la Católica. Más de 10 años.
Eh, y eso es notable, ¿cierto? Esto es como llevado al fútbol, claro, jugando en el Real Madrid con los mejores, es fácil ganar campeonato. La gracia está, y por eso me gusta mucho a mí, a este entrenador chileno Pellegrini, que toma equipos que no tienen el mejor presupuesto ni los mejores jugadores, pero logra campeonar o hacer tremendas campañas. Yo creo que ahí está el mejor mérito. ¿Ah? Yo creo que los docentes tienen ese desafío, ¿ah? De sacar lo mejor de las personas. Ya, estoy muy... me salí de la clase, discúlpenme. Vámonos entonces a seguir tramitando esta conciliación. ¿M? ¿Qué pasa si no concurre una? Ya con eso no podemos llegar a una conciliación. Si no llegan ambas, se deja constancia de eso nomás y obviamente no se pudo ni siquiera conversar, ¿cierto? Y aquí viene esta norma introducida por el artículo 3 bis de la ley, introducida por la ley 21.394, que es deber de los abogados, de los funcionarios de la Administración de Justicia y de los jueces, promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos como la conciliación, la mediación, entre otros, ¿cierto? Y obviamente estos métodos no pueden restringir, sustituir o impedir la garantía de la tutela jurisdiccional, pero evidentemente la idea es que tendamos a esas formas de resolución de conflictos que obviamente son más baratas que llevar adelante un proceso, ¿ya? Común y corriente. Bien, dicho lo anterior, ahora iniciamos, respiren muy bien, el periodo de prueba o de demostración. ¿Ah? Eh, Ahora nos van a ocupar 110 artículos, desde del artículo 318 al 429. Esto nos va a ocupar de aquí hasta que termine el semestre, en algún momento, ¿cierto? Y fíjense que esto está regulado desde el artículo 318 a 429. ¿Ya? ¿Qué implica la prueba? La demostración que hacen las partes de qué. De los hechos que fundamentan sus pretensiones, sus acciones, sus excepciones. Esto es clave. ¿Ya? Esto es clave. Tucu, tucu, tucu. Pero yo no sé si tendrán alguna duda antes de. ¿Alguien tiene una duda? Porque aquí me lanzo. ¿Ah? Como estamos el mes de mar, como diría eh, algún héroe por ahí, me lanzo. ¿Alguien tiene alguna duda antes de seguir? ¿Están tan calladitos? No, profe. ¿No? Yo me lo imagino acostaditos, arropaditos, en sus camitas. Eh, Ha llovido mucho y hace mucho frío. Así que han sido días muy invernales acá en la zona, en la Araucanía. Y bueno, no es pecado estar acostadito viendo la clase. ¿Ya? Abrigaditos con una Ojalá, mantita. profe, estuviéramos acostados. ¿Y dónde están? ¿Están A ver. despiertos, levantados? Ay, Ahí están en la boca y ñoño. Muestra la cámara. Que son ñoño. Y están peinaditos y todo. yo estoy. No, tenían que haberse quedado en la casa nomás, po. Hace mucho frío. ¿Saben que yo me ha tocado como alumno estas clases online y yo me quedo acostadito viéndola? No participo en la clase. Así que yo entiendo mucho eso de la cámara para acá. ¿Ah? También digo lo mismo que ustedes. He aprendido mucho de ustedes, chicos. Ah, disculpe que no prendo la cámara, que la tengo mala. Profe, yo también Impecable. aprendí de usted y lo que aprendí es que la cama es mi enemigo en el estudio. Me quedo dormida escuchando una clase en la camita. Ay, sí, eso es verdad. Así que escapar de la camita en pregrado y cada vez que se pueda cuando haya que estudiar. La Catalina dice, a mí la U me queda 90 minutos, ni gana de salir. Claro, hay realidades y realidades. Pero claramente hay que alejarse de la cama para estudiar, eso es verdad. Ya no nos vamos a poner tan blanduchos y es verdad, hay que luchar contra eso. Mm, yo no se queda dormido. Ya, sigamos. En esta temática, entonces, el legislador procesal civil chileno, aquí estamos súper atrasados, me da vergüencita pasar esta parte porque técnicamente estamos sometidos a un sistema probatorio denominado de la prueba legal o tasada. ¿Ah? La tarifa legal, en la que es el mismo legislador el que establece cuáles son los medios de prueba, cuándo y cómo se rinden, se ofrecen, se rinden y cuál es su valor probatorio. De manera que el juez tiene muy, muy pocas posibilidades,
¿cierto?, de salirse de este marco, a diferencia de lo que ocurre con otros sistemas probatorios como el de la sana crítica, que rige en Chile en todos los procedimientos, salvo el civil, en familia, en penal, en policía local, en laboral, incluso en administrativo rige el sistema de la sana crítica, en virtud del cual el juez tiene libertad, ¿para qué? Para valorar los medios de prueba, ¿cierto? Y con ello entonces llegar a una conclusión probatoria sobre la acreditación o no de los hechos que se discuten, los hechos controvertidos. Pero en materia civil está mucho más encajonado. Y todavía vamos a ver reglas como el artículo 384 que vamos a ver los testigos por número. Ah, es que esta persona presentó 4 testigos, esta otra presentó 3. Entonces son de la igual calidad, igual entendimiento, contestes todos en los hechos, las circunstancias esenciales, pero acá son 4. Gana este. Acá son 3. Así que gana el que tiene 4 testigos. Gana por número. Vamos a ver ese tipo de reglas que uno dice, oye, pero no, eso no tiene sentido. ¿Se fijan? ¿Y por qué no va a tener sentido? Porque los testigos no se cuentan. Las pruebas deben ser pesadas, valoradas. O sea, a veces puede ser que un solo testigo diga, oye, pero es que yo vi todo, taca, 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 taca. Y el otro diga, no, yo soy testigo de oída, o a mí me dijeron que. Entonces, fíjense que hay que tener mucho cuidado de la forma en que uno valora la prueba. ¿Mm? Entonces, tenemos que tener en consideración ese primer elemento. ¿Ah? Ya lo vamos a ver en detalle lo que es el sistema probatorio, pero en materia procesal civil estamos con el sistema más antiguo, con un sistema decimonónico, ¿ah? Ya del siglo pasado. Sí, la prueba legal o tasada está abandonada. Nuestro código es uno de los que mantiene este sistema que está súper atrasado, súper atrasado. Imagínense que ahora estamos hablando de la prueba digital, de la inteligencia artificial, y todavía tenemos un sistema antiquísimo. Pero bueno, tengo esperanzas de que ustedes sean los que tramiten el nuevo sistema procesal civil, ¿ya? Por eso que les doy esta aplicación para que ustedes entiendan lo que se necesita como cambio, pasar a un sistema que permita una mejor valoración de la prueba. ¿Se fijan? Porque evidentemente los medios de prueba han cambiado. ¿Ah? Ahora los contratos se hacen online, ¿cierto? Fíjense que la manifestación del consentimiento en las vías digitales puede ser realizado haciendo un clic. ¿Ah? Entonces, todo funciona de manera diferente. Inclusive en Chile ya tenemos una ley que ya tiene más edad que ustedes, ¿ah? Que la ley 19.799, que establece, ¿cierto?, la regulación de los documentos electrónicos, la firma digital, y que obviamente puede tener incluso el mismo valor que un instrumento público, un documento firmado con firma electrónica avanzada. Entonces, evidentemente ha habido un avance de las tecnologías en la vida humana que ha implicado que los hechos que son controvertidos tengan esa calidad, ser digitales. Y nuestro sistema procesal civil está ahí. ¡Ay! Lo único que nos dice es que cuando aparezca un medio de prueba nuevo hay que hacerlo análogo a los que ya existen, pero esa analogía ya cada vez se hace más complicada, ¿ya? Con todos estos fenómenos de la Internet de las cosas, como se dice, ¿ya? Otra cosa importante que ustedes deben saber antes de meternos con las reglas de la prueba es que la teoría de la prueba es una cuestión de orden civil. ¿Ah? La prueba de los actos jurídicos es una cuestión que debiesen estudiar en derecho civil y que por eso no se abordan procesal. ¿Ya? Los profesores de civil dicen, no, esto es algo procesal. Tienen que verlo los profesores de procesal. Y los profesores de procesal dicen, no, este es un tema de civil, ¿cierto? El profesor Daniel Peñalillo tiene un libro sobre la prueba, donde trata la prueba de los actos jurídicos. Es un libro muy pequeñito, pero muy injundioso. ¿Se fijan? Profe, Sí. mi profesor, o sea, el profesor de la Universidad de Civil dijo que él en el plan de la U, no sé, que no entraba eso en materia civil, sino que entraba en procesal, pero que él estimaba que tenía que verse en materia civil. Esa frase me parece a Darrichot, No, es ¿no? de José Marinelo, creo que se dice. Ah, ya. Sí, lo que pasa
yo citaba al profesor Darrichon porque con él conversamos muchas veces de que tenía que incorporarse al ámbito civil porque hay dos cosas totalmente diferentes. Porque la teoría de la prueba es la teoría de la prueba del acto jurídico. Entonces, el acto jurídico está regulado en el Código Civil. Y prueba de ello, vayan al Código Civil y vean el artículo 1698. Eh, este artículo, ¿qué regula? Está en el título 11. ¿Qué dice? El título dice, de la prueba de las obligaciones. ¿Dónde está regulado esto? En el Código Civil. ¿Se fijan? Entonces hay una teoría, la prueba, parte de la teoría de la prueba, es sustantiva, es de derecho civil. Entonces, con el profesor Darrichon hablábamos en su momento de que esto debiese estar incorporado ahí en el ámbito civil, sin perjuicio de que nosotros en materia procesal vemos todo lo que dice relación con la oportunidad, la forma de ofrecimiento y rendición de la prueba. ¿Ah? Pero todo lo que dice relación con la valoración está entregada aquí en el ámbito civil. ¿Se fijan? Y claro, es un tema de programa, yo lo sé. Y evidentemente hay muchas cuestiones que habrían que reformular en los programas, estimados alumnos y alumnas, porque el mundo ha cambiado. Entonces, si vamos a hablar de contratos, hablemos de contratos de los que se ven ahora. Y muchas cosas más. Si vamos a hablar de delitos, veamos los delitos que se ven ahora y muchas cosas más. ¿Mm? ¿Se fijan? Así es. Ahí alguien, no sé, parece que escucho mal. El artículo 1698, el que regula justamente el onus probandi, ¿ya? Para que ustedes lo tengan presente. 1698, si alguien me escuchó mal, porque él dice 1611, dice. No sé a qué se referirá. A ver, vamos a ver el chat. 1698 lo escribí en el chat. Se escucha casi igual, no se preocupe. Ya, sigamos. Entonces, esa es otra reflexión que quiero hacerle. ¿Mm? Y ahí está, el fondo, cada profesor dice lo suyo y luego no se pasa. Nosotros vamos en todo caso a abordar la temática en la medida de lo posible, ¿se fijan? Obviamente uno quisiese que estas materias se viesen en la mejor situación universitaria posible, ¿se fijan? Porque es bien intenso este tema y yo lo trataría en más de un semestre igual, ya, un ramo especial. Así que, sí, vamos por derecho probatorio, profe, sí. ¿Ah? Cuando le sobran algunos créditos, hacemos un curso de derecho probatorio. Ya, pero sigamos. Tenemos entonces el Código Civil, está regulado la temática probatoria desde el artículo 1698 y en el Código de Procedimiento Civil del 318 al 429. ¿Ok? Eso es. Así es. ¿Ya? Claramente, ¿qué es probar? Ah, y aquí estamos súper filosóficos hoy. ¿Qué es probar? Probar es demostrar la verdad de una proposición. ¿Ya? Las proposiciones van en la demanda, chicos. O sea, las afirmaciones que tú haces de la existencia de un hecho que luego tiene relevancia jurídica, ¿cierto? Eh, ahora, obviamente, em, la prueba judicial en nuestro ámbito es la confrontación de la versión de la teoría del caso de cada una de las partes con los medios de prueba producidos en el juicio para fundamentarla. ¿Mm? Y esto es relevante porque a nosotros nos preparan en pregrado para estudiarnos cuáles son nuestros derechos y cómo se tramitan ciertas peticiones. ¿Se fijan? ¿Dónde están los estatutos respectivos? Pero este es un ejercicio que va un poco más allá, ¿cierto? La prueba, la demostración de la verdad de nuestras proposiciones, ¿cierto? Uno puede decir que en el ámbito judicial, ¿cierto? La prueba es la comprobación por los modos establecidos en la ley, ¿cierto? De la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende. Eso lo dice el maestro Eduardo Couture.
¿Ya? ¿Mm? Que dice, la prueba es un medio contralor de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Tenemos que entonces determinar si que lo que usted dice como demandante es verdad, ¿cierto? Y esto implica un ejercicio que va un poco más allá de estudiar artículos. Entonces yo le podría preguntar a Isidora, por ejemplo, a Israel, ¿cómo acreditamos nosotros la existencia de un contrato? Entonces, y en abstracto se los digo porque hay normas que nos ayudan después y que vamos a estudiar cuando vemos la prueba documental. Entonces, ellos van a razonar y como estudiantes de derecho van a buscar alguna respuesta en la ley, pero yo les pido que busquen algo que va más allá de la ley, que es, digámoslo, em, pensando que el probar algo es parte de una validad humana, ¿cierto? ¿Cómo acredito yo la existencia de un contrato? Y mucha gente me podrá decir, acompañando al contrato. Bien. ¿Y qué pasa si el contrato no está escrito? Con testigos. Y ahora pueden existir limitaciones legales que digan, no, pues cuando haya alguna obligación que supere tal cuantía, quizás tiene que contar por escrito, si no, no valdrá otra prueba. Y ahí nos vamos, digámoslo, confrontando las limitaciones legales. ¿Cómo pruebo yo un atropello de una persona? Porque vamos a demandar indemnización de perjuicios. ¿Cómo pruebo yo el hecho del atropello? ¿Mm? Entonces, uno tiene que ir pensando un poco más allá de la norma. ¿Mm? Y esta cuestión muchas veces es sentido común. No somos investigadores, pero tenemos que empezar a dar cuenta de estas herramientas, estas capacidades o habilidades blandas que no están en ningún programa de derecho y tenemos que ver, bueno, se trata de un hecho de relevancia jurídica, ¿cierto? ¿Dónde ocurrió esto? ¿Cierto? ¿Hay algún parte policial? ¿Hay testigos? ¿Hay constancia del daño de los vehículos? ¿Hay algún informe pericial? ¿La víctima que representaba tuvo lesiones? ¿Lesiones que se acreditan médicamente? ¿Qué tipo de lesiones? ¿Y cuáles son los medios de causación de esas lesiones? Por ejemplo, ¿se fijan? Claro, Israel dice, se refiere a imaginar medios de prueba que eventualmente podrían estar amparados en el ordenamiento jurídico. Efectivamente, pero nosotros tenemos que ir a darle una vuelta. ¿Cómo se prueba el daño moral? Si el daño moral, ¿cierto?, deviene de el sufrimiento de una persona, tenemos que objetivizar ese sufrimiento y dar cuenta de que una persona, luego de un accidente o de una experiencia traumática, dejó de ser como era antes. Y tendremos que tener un punto de partida de una persona que era normal en el trabajo, que hacía deporte y luego del accidente o de la negligencia médica ya no puede hacer deporte, que ha entrado en un cuadro de depresión y uno puede entonces correlacionarlo con el hecho. ¿Te fijas? Todo este ejercicio mental de prueba debiese, lo digo debiese porque muchas veces se nota que no se hace, debiese hacerse antes o paralelamente a la redacción de la demanda, de manera que lo que usted escriba en la demanda tenga un correlato probatorio que nos permita luego afirmar que cada uno de esos hechos se va a probar con algún medio de prueba. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, en tal día yo estuve en tal lugar. Para probarlo, qué sé yo, por ejemplo, estuve en un seminario. Lo voy a probar, ¿cierto? Con testigos que participaron del mismo seminario, mi inscripción en el seminario, mi acreditación al inicio del seminario, ¿cierto? La entrega del diploma al final del seminario y quizá el transporte que utilicé para llegar al lugar del seminario. Estoy utilizando varios elementos de prueba para dar cuenta que el día de los hechos yo estaba en tal ubicación, por ejemplo. Y entonces yo voy a colocar en la demanda, aquel día yo me encontraba en tal lugar donde se dictaba un seminario de Derecho Informático. Y eso lo voy a probar con taca, 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 taca. Eso no se dice. Hay
sistemas procesales como el colombiano, donde sí uno va señalando cuál va a ser el medio de prueba que tú vas a utilizar. Eso es parte de la proyectiva que tienen el nuevo proceso civil chileno, que la idea es que desde la misma demanda uno pueda estructurar cuáles van a ser los medios de prueba que se van a utilizar. Porque lo que pasa habitualmente es que cuando llega el término probatorio uno dice, ya, consíguete unos testigos, ¿cierto? Consíguete darle medio de prueba. Y obviamente por eso que siempre se hace poco el término probatorio. Uno debiese tener mucha más claridad de cuál va a ser su estrategia. Porque toda proposición debe ser demostrada. Y eso usted debe saberlo desde ya. Y por ende, antes de iniciar un juicio. Listo. Sigamos. Interrúmpanme si tienen alguna duda. Objeto de la prueba y la excepcional prueba del derecho. ¿Ya? El derecho no se prueba sino por excepción, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Vamos a ver. Aquí está la PPT para que lo vean. ¿Ve? Está bonita para que ustedes se diviertan. Los con monitos, no tiene monitos. Ya. ¿Cuál es el objeto de la prueba? La regla es que el objeto de la prueba son los hechos. ¿Mm? Eso es lo que se prueba. Los hechos. Entonces, no el derecho. Y uno lo ve de repente en puntos de prueba, en resoluciones judiciales, y dice, pruébese tal cosa. Pero el derecho no se prueba. Se prueban los hechos, ¿cierto? Que obviamente, fíjense que en el ámbito de la construcción normativa tenemos que el silogismo judicial básico. No son tiempos, no es el momento adecuado para hablar si esta es la única forma de resolver un asunto, pero la norma constituye la premisa mayor, ¿cierto? Por ejemplo, del 2014, todo el que cause daño a otro debe responder por los perjuicios causados, ¿cierto? ¿Qué tenemos que acreditar? Que una persona le causó perjuicio a otro, ¿ya? Y eso da derecho a la indemnización. Nosotros tenemos que probar la premisa menor, que son los hechos. De tal manera que probando esos hechos se puede configurar la premisa mayor, ¿cierto? ¿En qué sentido? Si la premisa mayor, la norma dice, todo aquel que cause daño a otro debe indemnizarle los perjuicios causados. Luego podemos colocar que Matías, ¿cierto? Que no hay una clase hoy, que Matías atropelló a la víctima causándole tales lesiones. Entonces uno puede decir, la premisa menor, que son los hechos, calzan en la hipótesis legal, calzan en la premisa mayor. Y como resultado, Matías está obligado a indemnizar a la víctima. Eso es lo que usted tiene que tener aquí en la mente. ¿Cómo configuramos la hipótesis fáctica o de hecho que está contenida en la norma? Lo más simple, en los libros de argumentación jurídica siempre aparece el ejemplo más simple de la vida, que es el homicidio. La premisa mayor dice, el que mate a otro comete homicidio. Israel mató a Matías, resultado, Israel cometió homicidio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar nosotros? El elemento fáctico, ¿ya? Así es, eso es lo importante. Y hay que probar hechos que son relevantes, hechos que son controvertidos, que son discutidos, que son pertinentes al caso y que son sustanciales, pues, que constituyen el meollo del asunto. Esto es lo que yo les digo, la premisa menor que permite la configuración en el caso concreto de la premisa mayor normativa, ¿cierto? Evidentemente el derecho no se prueba entonces, sino excepcionalmente. ¿Cuándo debemos probar el derecho? En el sentido más maltratado del concepto, porque ¿qué es derecho? Ahí tenemos para hablar mucho rato, pero probar la existencia de normas que regulan la materia, por ejemplo, habrá que probarlo cuando sea derecho extranjero. ¿Mm?
Entonces, fíjense que a mí me tocó conocer un caso alguna vez, hace como 1000 años ya. Hoy por hoy, todo lo que recuerdo pasó hace como más de 10 años, y es muy triste para mí eso. Me niego, sé que voy a decir hace algunos años atrás, en la que se discutía una hipótesis de em, secuestro internacional de un niño por el padre. Y el padre era una persona de nacionalidad inglesa. Y él alegó que en la hipótesis en que se llevó al cabro chico para Londres, estaba asistido por su normativa y que él hizo algo que se puede hacer en Londres. Entonces, en ese juicio, se tuvo que probar la existencia del derecho extranjero, que por lo demás ya el common law funciona de otra manera, ¿cierto? Acreditarse entonces la normativa que regulaba esta materia. Y para ello, entonces, obviamente los tribunales chilenos no le podemos exigir que conozcan el derecho extranjero y por ende la parte que lo invoque tiene que, en apoyo de sus solicitudes, tiene que probarlo. ¿Ah? Y para eso entonces tiene que utilizar los medios ordinarios que tenemos en nuestro código, ¿cierto? Y fíjense que como se trata de una cuestión técnica, debiésemos aplicar en estos casos, ¿cierto? Las normas probatorias que resultan procedentes cuando hay que probar una cuestión perteneciente a una ciencia o arte. Y ese punto de vista es necesario, por ejemplo, oír el informe de peritos los profesionales, ¿ah? No de los otros peritos. El informe de peritos en el 411, número 2, que es lo que nos dice sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera. Y aquí viene lo que muy bien citaba Israel en su razonamiento en el chat, en el sentido de que, claro, a mí se me ocurre que yo puedo traer documentalmente la ley extranjera para probar su existencia. Bien, ahí va Israel, pero luego aparece una norma que nos dice, oye, si es derecho extranjero, para probar algún punto de derecho extranjero, necesitamos oír un informe perito. Entonces Israel va a saber que si va a invocar algún texto internacional, al traerlo para acá, además de acompañarlo materialmente y traducido por lo demás, tiene que traer un perito que explique los alcances de la normativa extranjera. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos entonces esta especial situación que es bastante relevante. Y el segundo caso en el que hay que probar el derecho es cuando es la costumbre, ¿cierto? Eh, Acuérdense el artículo del Código Civil. La costumbre no constituye derecho sino cuando la ley se remite a ella. ¿Ah? Y esto pasa mucho en el ámbito del derecho comercial, donde se utilizan mucho las costumbres comerciales, del cómo se vende y cómo se compra, en el ámbito del contrato de arrendamiento, para determinar las rentas, si no sabemos cuánto es la renta que se cobraba, la renta de arrendamiento, habrá que estar a lo que habitualmente cobran personas que realizan estas mismas labores de arrendamiento, la costumbre. En este caso hay que probarla, ¿cierto? Y tenemos que probar, por ejemplo, mmm, si estamos discutiendo cuánto es lo que habitualmente se cobra de arrendamiento de un departamento de la Torre Z. No hay contrato, no tenemos nada, ningún dato. ¿Cuánto se cobrará? Tenemos que revisar cuál es la costumbre, por ejemplo, del arriendo de un departamento de 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. ¿Qué pasa en los lugares vecinos que son similares? Y uno puede probar eso entonces, probar que por costumbre un departamento de estas características se cobra tanto. ¿Se fijan? Y ahí uno puede probar, ¿cierto? Partiendo de la base de que si no hay una renta determinada, se estará aquella que habitualmente cobran las personas por inmuebles en similares circunstancias, a aplicar una norma de costumbre. ¿Ok? Y eso tienes que probarlo tú, probar la costumbre. Y es así. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profesor, es impresionante. ¿Cierto? Es impresionante. Ujú. Sigamos. Luego, otras cuestiones importantes que tenemos que tener sobre la prueba.
la carga de la prueba, el onus probandi, el peso probatorio. Uno de los grandes problemas que existen en Chile es que no se sabe bien cuándo uno tiene que probar las cosas y cuándo no. Y también hay normas que nos van ayudando en ese difícil camino. En todo caso, el artículo 1698 establece una regla, ¿ah? A partir de la cual tenemos súper claro que quien alega la existencia de una obligación, por ejemplo, si Valesca dice, el profesor me debe 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Tendrá que acreditar la existencia de esa obligación. Y si yo digo, no, yo le pagué esa deuda, tendré que acreditar la extinción de esa obligación. Esa es la regla que está en el artículo 1698. ¿Ya? Y esto nos permite distinguir, obviamente, entonces, de qué estamos hablando, ¿cierto? Vamos a ver si es que hay, qué sé yo, a mí me dicen que yo debo y yo digo que no debo nada. Estamos dentro del ámbito de una negativa total de lo que se demanda. Es decir, estamos dentro del ámbito de una defensa, ¿ya? Y si yo digo, no, está bien, eh, em, es verdad que me prestaron plata, pero yo la pagué. Ahí no estamos frente a una defensa, estamos frente a una excepción perentoria, ¿ya? En la que uno reconoce la existencia o en su momento la existencia de una obligación, pero que actualmente está extinguida o modificada, ¿ya? Bien. Luego, otro pilar de esta teoría de la prueba es que solo se prueban, ¿de qué manera? Se prueban eh, los hechos afirmados por las partes, los hechos positivos, por decirlo así. Entonces, no es posible exigirle a alguien la prueba de hechos negativos, ¿ah? Sino que debe probarse el hecho positivo contrario. Aprovechando el ejemplo de Israel, que él vive en Valparaíso, y se le imputa un atropello. Entonces, él dice, es que yo no estaba en Temuco. Él no está obligado a probar un hecho negativo. No puede hacerlo del punto de vista lógico. Probar que no estaba en Temuco. Lo que debe probar es el hecho positivo contrario, que estaba en otro lugar, por ejemplo, en Valparaíso. ¿Se entiende? Esa es la lógica de la prueba. No hay que probar el hecho negativo, sino que el positivo contrario. O sea, entonces si le imputan a Israel que atropelló a alguien en Temuco el día de hoy, 30 de mayo, él se puede defender probando que no estaba en Temuco. Ese es un hecho negativo, ¿cierto? Que no estaba en Temuco. ¿Y cómo se prueba eso? Con el hecho positivo contrario, que estaba en otro lugar. Y eso parte de un principio de la lógica, el principio de identidad, ¿cierto? O sea, usted, ¿cierto? O está en Valparaíso o está en Temuco. No puede estar en ambos lugares a la vez. Es de toda lógica. Probando usted que estaba en Valparaíso el día de hoy, evidentemente no estaba en Temuco y por ende no puede ser responsabilizado del atropello. ¿Se da cuenta? Así es como funciona esto. Y es notable, porque, como les digo, aquí tenemos que ir un poquito más a la lógica, ¿ah? Que va más allá del razonamiento que nos enseñan en las aulas. ¿Se fijan? Luego, bueno, dejando en claro entonces estas dos grandes reglas, la carga de la prueba y la prueba de los hechos positivos, más no de los negativos. ¿Qué es lo que tenemos que ver a continuación? Evidentemente la existencia de a lo menos 3 sistemas probatorios, ¿ya? ¿Cómo se prueban los hechos? Tenemos el sistema actual procesal civil chileno, que es el de la prueba legal o tasada, o la tarifa legal, tarifa porque es el legislador el que le da el valor a los medios de prueba, ¿cierto? Y de ese punto de vista, ¿qué es lo que tenemos? El legislador señala los medios de prueba posibles, y el valor probatorio que debe asignárseles por el juez.
En este sistema las partes evidentemente se encuentran limitadas, ¿cierto? En cuanto a la producción de la prueba, puesto que esta se puede llevar solamente a cabo por medio de los medios que están establecidos en la ley, ¿cierto? Y el juez también está limitado, ¿cierto? En la apreciación de la prueba, conforme a estos parámetros están establecidos también por el legislador. Por eso es prueba legal o tasada. Estamos súper limitados. Y por lo demás, después lo vamos a ver más adelante, el estándar probatorio en materia civil no está regulado. Entonces, ¿cuándo sé yo que un hecho está acreditado? ¿Cuál es el estándar que me permite hacer esa afirmación? Doctrinariamente se ha elucubrado algunos sistemas, casi todos del derecho anglosajón, que acá nos llevan mucha ventaja, como lo que pasa en materia penal con el sistema de convicción más allá de toda duda razonable. O sea, uno entiende que un hecho se acreditó más allá de cualquier duda de que no haya ocurrido, pero tiene que ser una duda razonable, o sea, atendible, no cualquier duda que pueda aparecer de la imaginación de las personas. ¿Ya? En contraposición a este sistema de prueba legal o tasada, donde está todo reglamentado, está el sistema más libre de todos, que es para mí como un sistema súper hippie, así, el de la libre convicción, de la prueba moral o la libre convicción, o sea, yo soy un tipo libre, el juez decide con los medios, con cuáles medios de prueba va a utilizar, y el juez es libre de decidir qué valor le da a cada uno. El juez puede fallar incluso conforme a su propia convicción personal que le produzcan los hechos. Libre convicción. Entonces, no, hablando más allá de esta idea como de hippie que parece que todo es súper libre, ¿ah? El juez falla conforme a sus propios parámetros, ciertos personales, morales, con los que aprecia la prueba. Es como un tincómetro, ¿cierto? Y ahí vamos a ver, hay un juez que es más estricto que otro, qué sé yo, que tampoco parece ser un extremo no muy recomendable, ¿cierto? Tampoco. Y en el punto intermedio está la sana crítica, ¿cierto? A la que muchos profesores le hacen muchos queques. Yo creo que es un buen sistema. La sana crítica, o este sistema mixto, por eso que está ahí entre medio de los dos. ¿Qué es lo que permite? La libertad en la valoración probatoria que tienen los jueces. Libertad, ¿cierto? Pero dentro de un parámetro que sería ciertos límites que serían no traspasar nunca los principios de la lógica, ¿cierto? No traspasar nunca la máxima de la experiencia y evidentemente no traspasar nunca los conocimientos científicamente afianzados, ¿cierto? No podríamos ir en contra de lo científico para dar por acreditado un hecho. ¿Mm? Se combina entonces este sistema, el legislador sigue señalando cuáles son los medios de prueba, de los que se pueden valer las partes y cuáles pueden ser valorados por el juez, pero le entrega libertad al juez para poder, ¿cierto?, apreciar los medios de prueba y asignarle un valor probatorio, y uno podría llegar a esta conclusión lógica. Le creo a un testigo por sobre los 5 de la contraparte, porque este me parece más creíble, es concordante con la demás prueba, a diferencia de los otros 5 testigos que dicen puras mentiras. ¿Se fijan? Así funciona. Tengan presente, estimados, que en todas las materias en Chile aplica sana crítica, salvo en materia de arbitraje, en que uno puede fijarlo al árbitro como amigable componedor, que falla conforme a su propia, sin forma de juicio, como amigable componedor, y puede valorar todo conforme a su propia conciencia, ¿ya? Hay algunos procedimientos especiales donde se permite el uso de la conciencia, pero la conciencia es como no, hoy por hoy no es un medio suficiente para asegurar el debido proceso. ¿Mm? Y en materia procesal civil tenemos el antiguo, vetusto y viejo, ¿cierto? Sistema de la prueba legal o tasada. ¿Estamos? Bien. Por último, en esta clase, para no abrumarles, vamos a ver cuáles son los medios de prueba que existen en Chile y qué es lo que vamos a estudiar, ¿cierto? Esto es lo que vamos a estudiar, chicos. Y cada uno de estos medios de prueba es una cédula de la prueba oral y del examen.
Primera cédula que le puede tocar, instrumentos públicos. ¿Mm? ¿Qué es un instrumento público? Concepto, requisito, regulación, forma de acompañarlos, rendir la prueba, su valoración probatoria. Preguntas que se repiten en todos los medios de prueba, por favor, anótenlos. Instrumentos privados, concepto, regulación, forma de acompañar esta prueba al proceso, de rendir esa prueba, cuál es el valor probatorio. Cómo se impugnan. 5 o 6 preguntas respecto, subtemas respecto de cada medio de prueba. Segundo medio probatorio que vamos a estudiar, los testigos. Testigos de oídas, testigos presenciales. Testigos, ¿quiénes son los testigos? Las inhabilidades para testificar, absolutas, relativas, ¿cierto? Las obligaciones del testigo, que tiene obligación de comparecer y de declarar y de decir verdad. Las tachas, los testigos, una forma de inhabilitarlos, vamos a estudiar todo eso. Después vamos a estudiar la confesión de parte a través de la absolución de posiciones, que es una de las modalidades que se estudian mucho en pregrado, ¿cierto? Después, la inspección personal del tribunal, que se estudia como medio de prueba, para mí no es un medio de prueba, ¿cierto? Porque en el fondo ahí estamos logrando la convicción personal del tribunal por su propia percepción de los hechos. Los informes de peritos, esto sí que es súper importante, chicos, y hace una excepción a la regla en materia civil porque es la única prueba que se valora conforme a la sana crítica, por razones obvias. ¿Mm? Y finalmente, yo creo que el elemento probatorio, que no es una prueba en sí, sino que es una forma, ¿cierto?, de análisis probatorio, que son las presunciones, que permite entonces lograr la acreditación de un hecho desconocido a través de ciertos indicios que nos llevan a él. ¿Ah? Ya lo vamos a ver. Pero todo esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de las próximas clases. Y aquí ya hemos llegado, ¿cierto?, a esta parte donde es necesario, ¿cierto?, abordar la temática de la tramitación del periodo de prueba. ¿Ya? El periodo de prueba comienza con el artículo 318 que vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a ver toda la previa a los medios probatorios, la tramitación del periodo de prueba, vamos a ver la temática de la resolución que recibe la causa prueba, vamos a ver la temática de la fijación de los puntos de prueba, ¿cierto? Los recursos que proceden, los términos probatorios y todo lo demás hasta quedar listo para ver los medios de prueba en particular. Así que espero que les haya aprovechado la clase, ¿cierto? Que estén con harto ánimo y ya mañana tenemos una jornada extendida para ver toda esta temática. Por favor, revisen el apunte, chicos, el apunte no quema, no les va a pasar nada, léanlo antes de la clase para que así lo que yo hable no parezca arameo, chino mandarín, ¿cierto? O cantonés, sino que algo más conocido para ustedes. Que tengan una grata jornada, yo sigo con mis labores y hasta aquí pongo fin a la clase.